enfocando la pregunta sobre todo en términos de, más allá de la reflexión, que enseguida iremos un poco a hacer balance de todo este año, me gustaría empezar por lo ultimísimo, ¿no? Ese plan de 12 puntos que desgrana China en estos momentos, en contraposición al plan de 10 puntos de Zelensky y en contraposición a los no planes por el momento de Estados Unidos o Europa, que por el momento lo único que conocemos por esa parte es no vamos a ir a una mesa de negociaciones hasta que Putin no admita la derrota, hasta que Ucrania no consiga vencer en el frente. Este es por el momento el posicionamiento que mantienen Europa y Estados Unidos. Bien, ¿os convence el plan de China, que está ganando, por cierto, apoyos entre los países del sur global? Fernando, empiezo contigo. Pues sí, vamos, me convence en el sentido, no de que se vaya a aplicar, no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque es un plan que, como sabéis, estuvo Wang Yi, el jefe del tema de relaciones exteriores del Partido Comunista Chino, es decir, alguien de mucho peso, en Moscú, estuvo primero en la conferencia de Múnich, allí estuvo tanteando lo que decían los occidentales y con lo que más o menos contó, hizo algunas declaraciones muy fuertes ya en la conferencia de Múnich y se fue directamente a Moscú, a hablar con Lavrov, a hablar con Petruchev, que es el jefe de seguridad allí de Moscú, de la presidencial, consejo, ¿no? Sí, es decir, y de su consejo presidencial, y también estuvo hablando con Putin, con el mismo Putin. Resultado, estuvieron consensuando más o menos los puntos, terminando de darle formato. ¿Para qué? ¿Cuál es la jugada china? Presentar un proyecto, digamos, de negociación con algunos puntos que pueden ser aceptados por ambas partes, pero con otros que saben de sobra que no van a ser aceptados ni por los ucranianos ni por los norteamericanos. Con lo cual China puede presentarse como que ellos han hecho todo lo posible y son la otra parte, los norteamericanos, los ucranianos, los que se niegan a negociar. Por esa razón está ganando apoyos en eso que llamamos el sur global y especialmente en África, que últimamente está volcada a favor de Rusia, y lo vimos incluso en la votación de Naciones Unidas hace poco. Si vemos las abstenciones, la mayoría son africanas. Es decir, que es básicamente para convencer al sur global y dejar las manos libres de China en el caso de que los chinos decidan mandar armamento a los rusos. Bueno, hablabas de esa Asamblea General, ¿no?, de Naciones Unidas, hubo más de 40 abstenciones, China, India, Sudáfrica, y luego teníamos muchísimos países latinoamericanos, Guatemala, México, Brasil, Cuba. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, también la posición que está teniendo en estos momentos el sur global. Y Antonio, ahora paso a ti, porque estamos viendo precisamente en estos últimos movimientos cómo todos se están centrando en el sur global para intentar de alguna forma que se posicionen. Yo me pregunto hasta qué punto Occidente y Oriente van a conseguir esto, porque además también estamos viendo, o nos está dando la sensación de que todos estos países del sur global también empiezan a ver este conflicto como un conflicto más bien que afecta a Estados Unidos y a Europa, como diciendo a nosotros dejadnos, no queremos que nos salpiquen, ya suficiente tenemos con nuestros propios problemas, conflictos geopolíticos y también problemas económicos, por supuesto. Pues así es, Marta, en efecto. Como bien se viene diciendo ya en los últimos días, esto parece cada vez más claro, que estamos asistiendo a un reordenamiento del sistema internacional y en fin, estamos abandonando esa unipolaridad y vamos hacia una multipolaridad. En este caso, en esta fase de esa transición, no se precisa que los estados del sur global, como se suele denominar, se posicionen de manera clarísima. Basta con que se abstengan y no se metan en este lío europeo, que al fin y al cabo a muchos de ellos les suena como algo lejano, ¿no? Incluso a la propia China se podría decir, salvo porque la afecta directamente de lleno en su plan de la nueva ruta de la seda, pues se podría decir que esto le pilla muy lejos, ¿no? Porque es en el centro de Europa una cosa entre Rusia y Ucrania. Hay unos cuantos puntos de la posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania que yo creo que son clave, porque aparte de decir, digamos, obviedades, ¿no?, o de cuestiones secundarias, de cesar las hostilidades, de vamos a conversar sobre la cuestión del grano y tal, los dos primeros puntos son los más importantes, ¿no? Respetar la soberanía de todos los países y abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Esto de dejar de hablar de bloques, de abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, lo vengo yo escuchando por lo menos desde la invasión Rusia de Osetia del Sur,
desde ese momento se vuelve a hablar de la política de bloques, y estoy hablando del año 2008, es decir, hace ya bastante tiempo, y se vuelve a retomar el lenguaje de la Guerra Fría. China lo que dice aquí dice, bueno, dejemos de hablar de la mentalidad de la Guerra Fría, pero bueno, una cosa es lo que dice el plan, esta posición de China, y luego es lo que va a ser la realidad, y la realidad es que vamos hacia una nueva Guerra Fría multipolar. Y luego la cuestión de respetar la soberanía de todos los países, digamos, ese es el punto importante y el que va a ser el mayor escollo de la negociación, porque China está implicada ahí, en el sentido de que ella quiere que se le respete la integridad territorial de su territorio, es decir, que se tiene que incluir a Taiwán en su territorio. Y entonces, cuando Estados Unidos diga, es verdad, hay que recordar que este principio de derecho internacional se tiene que cumplir, la integridad territorial de los estados, va a decir China, efectivamente. Y como tú acabas de decir, Taiwán es parte de China. Y basta con recordar eso para que culmine la anexión de China, claro.